a Ignacio López. Te va a caer una sanción importante. Cada vez vemos más anuncios hechos por IA. Pues eso también va a tener que avisarse de que sí. Para ser un reglamento que afecta a todo el mundo, nadie está hablando de él. Creo que con el tema de la IA igual fuimos demasiado rápidos. Con la IA ganamos conocimiento inconsciente. Es tan heavy que va a generar muchos problemas. ¿Cómo tú te interesa tanto el mundo de la IA? Interactuando tú y yo, pero es todo IA. Tienes que avisar que sí. O sea, es decir, ¿por qué estamos hablando de esto ahora y no hace un año? Imagino casos de uso donde se me hace complicado cómo se interpreta. Ay, perdón, me he equivocado. Ay, ¿qué haces? ¿En quién te cagas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Automatizados. Soy Juanjo Milla y hoy tenemos en este plató a Ignacio López. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Juanjo, por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal después de la victoria de España? Pues cansado, la verdad. Mucha tensión. ¿Lo celebraste? Sí, mucho. Con mis amigos y mi familia. Muy bien. Bueno, la verdad es que sí, estamos todos... No me lo creo, la verdad. Yo lo comentaba la semana anterior al partido con mi novia y decía, es que va a estar complicado, yo creo que no va a pasar. Y me decía, ya no te preocupes que sí. Bueno, se metía conmigo porque yo soy del Atleti. Me decía, tranquilo que esta final la ganamos porque no es el Atleti. Hombre, pero si el Atleti ha tenido... Es el equipo con más finalistas en eso sí, eso es verdad. En la final. O sea, también ha sido motivo de discusión en mi grupo si era algo bueno o algo malo. ¿Por qué malo? Eso preguntaba yo y la conclusión era que tienes muchos finalistas y no consigues títulos. Entonces ahí había una pequeña discusión interna. Ya. Bueno, cosas del Atleti. También tengo un muy buen amigo que es del Atleti y al final pues hay que ser sufridor. Total. Estamos entrenados. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de un reglamento que a mí me extraña que no se hable tanto como debiese, porque entra en vigor pasado mañana, pues no lo siguiente, sí. O sea, entra muy pronto. Y lo cierto es que para ser un reglamento que afecta a todo el mundo, nadie está hablando de él. Estamos hablando del reglamento de IA. Nadie habla de él. Bueno, primero para los que nos escuchan, parece que estoy muy contento porque has dicho reglamento. Siempre hay regaño porque Juanjo suele decir ley y no es una ley, es un reglamento, efectivamente. Y tiene un poco de diferencia porque los reglamentos europeos se aplican directamente. No necesitas transponerlos, que se dice, al ordenamiento. Cuando es una directiva, por ejemplo, sí que necesitas que haya una ley de España que transponga ese articulado a nuestro ordenamiento. Esa es la gran diferencia. Y efectivamente, se está hablando poco. El reglamento ya en vigor ya varios años. Lo que pasa es que lo que han hecho es, en vez de meterlo todo de una, han ido haciéndolo como por etapas. Y ahora estamos en la última etapa, que parece que todo iba a entrar en vigor en agosto de este año, ya lo que quedaba, pero se ha llegado a un acuerdo que ya se ha firmado, ya está aprobado. No ha salido aún a día de hoy, si esta mañana no ha salido, porque no lo he visto, en el diario oficial, para posponer algunas cosas para el año que viene y el siguiente, que solo afecta, como hablaremos seguro luego, a las sillas de alto riesgo que llaman. Pero el resto está ya todo en vigor, está ya todo aprobado. Es un reglamento que ya está en activo. Sí. Es un reglamento que se ha ido, digamos, incorporando a las empresas poco a poco, pero que hay una fecha que incorpora algo que ya es relevante y que requiere de atención en las empresas, ¿no? ¿Qué día comienza este tramo? Supongo que está refiriendo al 2 de agosto, que ya terminas de incorporar lo importante realmente del reglamento, porque hay muchas obligaciones que ya están en vigor y hay empresas que ya deberías estar tomando medidas para que estar cumpliendo con el reglamento. Pero la parte importante, que es la más sancionadora, entra ahora en el 2 de agosto junto con unas medidas que están en el artículo 50 de publicidad. Y a partir de ahí ya nos metemos en un terreno complicado, porque ahora España tiene una obligación de, digamos que la Unión Europea ya ha puesto el contexto de cuáles son las sanciones que te pueden poner, y España va a decidir, vale, de estas sanciones que tengo la posibilidad de poner, porque la Unión Europea marca techos, cómo las voy a estructurar y cuál va a ser el procedimiento sancionador y quién sanciona. Pero ya hay una entidad encargada de estar estudiando estas situaciones. Cuando decimos que afecta a todas las empresas, ¿por qué afecta a todas las empresas? No, porque es raro que haya una empresa que no use IA. O sea, no sé, en mi experiencia conozco pocas empresas que no usen nada de IA. Yo ya no estoy hablando de pues, una IA especializada para una empresa, sino un trabajador que abre ChatGPT. O sea, es que eso se usaría. El propio hecho de que hay un trabajador que utilice ChatGPT y le pregunte algo relacionado con la empresa, utiliza IA, sí, está sujeto a ese reglamento. El reglamento cubre el uso profesional de la IA.
O sea, que tú y yo en nuestra casa miremos cómo planear el viaje de verano en ChatGPT, no entra en lo que cubre el reglamento. Pero que yo en el trabajo me ponga a mirar en Claude, yo qué sé, en mi caso, que soy abogado, pues cómo redacto una demanda, pues es parte del reglamento. Dentro del reglamento, por esto que has introducido ahora, que son los casos de uso, realmente el reglamento, ¿qué legisla o qué marca? O sea, ¿en qué se tienen que preocupar las empresas respecto a ese reglamento? Lo que se tienen que centrar es qué IAs uso y para qué uso, ¿no? O sea, creo que el reglamento no te está metiendo en un contexto de solo se puede usar estas IAs, sino te está diciendo el contexto de uso que les puedes dar. No entra al súper detalle de cada uso al dedillo, pero sí te da pequeñas pinceladas de contexto y tú es donde tienes que ver dónde estás encuadrado. Porque el reglamento divide los usos de IA en prohibidos, alto riesgo, bajo riesgo, inexistente, y en función de dónde estés catalogado, te mete una serie de obligaciones adicionales. Ya hay unas obligaciones que son para todos, aunque uses ChatGPT sin más, que puede ser de bajo riesgo en función de cómo lo uses. Tienes obligaciones de formación, tienes obligaciones de tener una especie de conteo de qué llevas, para qué usas esa IA. O sea, tienes obligaciones generales. Pero si ya, además de eso, usas las IAs para usos prohibidos o usos de alto riesgo, tienes que mirar muy, muy con cuidado que te obliga el reglamento, y así es prohibido, que no puedes hacer lo que estás haciendo. Por poner algún ejemplo más, porque imagino que, igual que he dicho al principio, la gente anda muy perdida con este caso concreto. Vamos a poner ejemplos, o tienes algún ejemplo de para cada distinto caso de uso, en qué situación las personas pueden pensar que, oye, yo estoy en un momento haciendo uso de la IA, pero de manera crítica, o lo que contempla la IA que es crítica o prohibida, o cuéntanos, danos un poco más de detalle, dónde se pueden encontrar esos casos de uso en una empresa convencional, cualquier empresa. Es verdad que es difícil y vamos a ir viendo cada vez más casos prohibidos que se están usando mal, pero bueno, los básicos o lo muy fácil de entender yo creo que es que recursos humanos es a uno que afecta mucho, a un departamento que afecta mucho este reglamento, y es en cuestión, por ejemplo, de contratación. Si tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de prohibido y un ejemplo de alto riesgo, ¿vale? Son dos cosas distintas. Tienes un sistema que cuando estás en una entrevista de trabajo con un candidato, tienes una IA que es factible, que te está analizando los gestos y está diciendo qué emociones está teniendo el candidato. Eso está prohibido, eso no lo puedes hacer. Y luego otro muy típico, que es el de filtrar currículums, digamos, grosso modo, a cholón todos a la vez, en función de unos caracteres, te puedes meter en una situación de alto riesgo. Entonces vas a tener que aplicar una serie de medidas que te dice el reglamento, pero es verdad que es más fácil seguir simplemente unas instrucciones básicas para salir de ese alto riesgo, y ese mismo uso de filtrar currículums puede pasar a ser uno de bajo riesgo, en función de cómo tú hagas ese proceso. Porque si tú dejas que solo sea la IA la que decida todo y te da, oye, mira, el mejor candidato son estos tres, pues eso va a ser alto riesgo, casi seguro. Si en vez de eso coges y tú te involucras como persona humana en todo el proceso y no dejas que sea la IA solo la que te dé los outcomes, los resultados, vas a probablemente ir bajando la categoría de ese uso y vas a irte a un escenario más positivo para ti porque tiene menos obligaciones, que al final esto es lo interesante. Porque ahora que estás diciendo esto, una empresa realmente, casos de uso salen todo el rato, todo el día, en todo momento, ¿no? ¿Cómo una empresa es capaz de controlar o de poner orden a... Oye, yo no sé lo que está haciendo mi analista de recursos humanos, o no sé lo que está haciendo mi contable, o no sé lo que está haciendo mi área de atención al cliente, porque no tengo el control? Es que muchas veces las empresas, ni siquiera es que yo te pongan la IA, que hay muchas empresas, hay algunas empresas, no voy a decir muchas, hay algunas empresas que ya han comprado herramientas de IA corporativa a nivel de individuo, ¿vale? Sí. Que eso no suele ser la mayoría, pero las que no tienen ni eso, o las que tienen eso, hay mucha gente que realmente tiene su IA personal, que le gusta más que la que me pone la empresa, la empieza a utilizar. Oye, ¿cómo controlo que mi trabajador esté utilizando la IA para yo no incumplir ese caso de uso? Bueno, además entiendo la pregunta y es verdad que es muy pertinente, porque va a pasar, es que es normal que pase. Tú puedes ponerle muchos filtros en los propios ordenadores para que ellos no puedan acceder a sus IAs personales, pero al final algún trabajador habrá. Entonces tú lo que tienes que hacer como empresa es ir reduciendo el riesgo que tienes tú de exposición a esa situación. ¿Cómo lo haces? Pues mira, te puedes generar protocolos, puedes generar guías de
cómo es el correcto uso dentro de tu empresa de la IA, las recomendaciones y las obligaciones que interpone la empresa. Entonces, cuando un trabajador sale de eso, por lo menos tú has demostrado que tienes una diligencia, ¿no? Que al final, que hablamos tanto de las sanciones, que es a todos los que nos preocupa, también dentro de las sanciones son techos y va a ser la administración la que vaya decidiendo hacia dónde si te acerco más hacia abajo o te acerco hacia arriba. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues en función de lo que tú demuestres. Si tú lo has hecho mal, pero oye, has sido diligente, has tomado todas las medidas que pone el reglamento, tú piensas de verdad que todo lo que has hecho era lo que tenías que hacer y no has ocultado nada y cooperas, te van a poner una sanción. Si has hecho mal, baja. Si en cambio no has tomado ninguna medida, no tienes un código, no tienes un log donde vas apuntando todo lo que usas de IA y para qué, no tienes instrucciones, no has informado a tus trabajadores, no les has formado, te va a caer una sanción importante, va a ser una gracia. Porque, ¿qué tiene que hacer una empresa ya desde el 2 de agosto? ¿Qué tiene que hacer ya para ir en el camino del cumplimiento? Pues yo creo que si no han hecho nada van tarde, pero si fuera una empresa y yo me pusiera de cero ya a hacer algo, lo primero que haría es entender qué tengo y para qué uso, ¿vale? Esa es la base principal. Con base en eso, hombre, contrataría a alguien que me ayudara a entender dentro de este escenario de mi contexto de trabajo si estoy metido en alguna situación complicada y si tengo alguna IA que requiere una obligación adicional. Una vez ya tengo esto, vale, vamos a formar a mi empresa, a mis trabajadores, les formo, perfecto, genero un protocolo, genero un código y ya voy cubriendo pequeños checks que en una situación negativa o en una investigación el que mire, el investigador, el órgano de instrucción, quien sea el responsable, verá y dirá, oye, vale, has hecho lo que tenías que hacer. Y te quedarás cubierto y vivirás en paz, que yo creo que mentalmente es lo que necesitamos todos, trabajar con la IA porque es una herramienta súper útil y no estar nerviosos por saber si estamos haciendo algo que no debemos. Porque realmente esas sanciones o ese descubrimiento de que tú estás haciendo algo irregular frente a lo que dice el reglamento, o sea, ¿cómo lo descubren? ¿Cómo se descubre? O sea, si yo estoy en mi ordenador trabajando con ChatGPT y subiéndole datos personales a cascoporro, la empresa ni es consciente, o sea, ¿cómo se dan cuenta de eso? Hombre, al final estos sistemas suelen funcionar de dos formas básicas, que son unas auditorías aleatorias que hará el órgano responsable y luego toda la gente que está dentro de la empresa tendrá la posibilidad de denunciar de forma anónima, igual que se hace, por ejemplo, con inspecciones de trabajo o con temas de protección de datos. Y luego hay obligaciones que son de cara al exterior, ¿no? Por ejemplo, si tienes un chatbot, tienes que anunciar que es un chatbot, que la persona, yo estoy interactuando, oye, quiero cambiar mi billete de avión para la semana que viene porque no puedo. Y me sale el chatbot y no me avisa que es una IA. Pues estás incumpliendo. Entonces, a lo mejor yo me enfado y digo, oye, no me has cambiado el billete, encima me cobras más, pues te voy a meter una denuncia al órgano porque no estás cumpliendo esto y esto estoy seguro que es una IA. Porque ¿quién es el órgano que va detrás de eso? Pero está aún por definir porque, o sea, ahora mismo se están encargando ellos. Pero... ¿Qué es la ESIA? Para quien no lo haya escuchado nunca. Pues es que es un órgano de... Se parece mucho a la Agencia Estatal de Protección de Datos, simplemente se encarga de otras materias. Funcionan parecido. Pero es verdad que con la IA se han dividido un poco las obligaciones entre distintos órganos y en función de la materia puede estar bien incluso estar metida la CNMV. Pero seguro que alguna persona lo habrán visto, que salió una normativa hace poco que están trabajando en un proyecto de ley en España de la IA y es muy probable que ahí vayan ya al detalle de quién se va a encargar de qué. Pero a día de hoy es la ESIA la que se encarga. Ok, la ESIA es la que va a perseguir o a la que tú puedes ir a denunciar ese tipo de asuntos. Pasa como hay una historia callejera que cuenta que la Agencia de Ley y Protección de Datos es de los pocos áreas o departamentos de la administración que gestionan su propio presupuesto y que el propio presupuesto lo gestionan de las multas que ponen. Me lo creo perfectamente. ¿La ESIA podría ser también candidata? Vale, yo creo que sí. Ya protección de datos fue un boom. O sea, esto va a ser increíble. O sea, porque el descontrol que tenemos, lo útil que se ha vuelto, la IA, porque la realidad es súper útil para la mayoría de trabajos. Y el poco control que tenemos sobre ella, de los usos que le damos, genera un escenario perfecto para recaudar. Sí, yo creo que, vamos, si cumplen con la misma historia callejera que tiene la otra, seguro, ¿no? Pero esto de los reglamentos... A ver, siempre hay una contraopinión de en Europa regulamos de más, regulamos de menos. Viene un reglamento de IA cuando ni siquiera... Es que cuando yo hablo de esto con la gente con la que hablo, ¿caso de uso de qué? O sea, quiero decir, primero hay que entender caso de uso de la IA, herramientas...
Quiero decir, no estamos ni utilizando la IA y hay un reglamento. ¿Esto es positivo o es negativo? Yo creo que depende de quién preguntes. Yo te he escuchado alguna vez tu opinión de esto y creo que vamos a discutir un poco. Yo creo que se nos da muy bien exportar normativas. Somos los primeros en poner normas a todo. Bueno, el Reglamento de Protección de Datos mismamente es un ejemplo que luego se ha seguido en muchos otros países. Pero creo que con el tema de la IA igual fuimos demasiado rápidos porque no está ni acabado. O sea, no estamos, yo creo, bueno, tú contarás mucho más de esto, pero creo que estamos aún en la curva de crecimiento hacia arriba de ver dónde llegamos. Y ya le estamos poniendo puertas. O sea, creo que nos hemos adelantado. Es verdad que hay escenarios concretos, que sé que es lo que tú siempre dices, de, yo qué sé, social scoring que hemos comentado antes, ¿no? Que está bien ponerle esos límites, pero poner límites es algo que no entiendes hasta dónde va a llegar. También está escapando a toda una industria, porque la IA te permite eso, ¿no? Te permite una pyme pequeña competir con una empresa muy grande, porque tienes unas herramientas ahora que antes no tenías. Entonces, si ya le empezamos a poner puertas, estamos complicando una situación que mejoraba la competencia. Por eso yo estoy a favor de que se regule, pero creo que se han adelantado. Porque ¿desde cuándo lleva este reglamento? Publicado y en teoría en vigor, aunque no entero, ya lleva un par de años, desde el, si no me equivoco, el 24. ¿Y hay algo parecido a esto en otra parte del mundo? Por ahora no. Por ahora no, pero pasará igual, seguro. Ya en Estados Unidos ahí se empieza a comentar que se va a regular y estoy seguro que otros países lo seguirán. Que es normal que se regule porque es una herramienta muy potente. Pero yo soy de la teoría de que considero que tenían que haber esperado un poco más a entenderla mejor. Entender mejor hacia dónde puedo llegar, ¿no? Claro, porque ahora se van a generar situaciones seguro, donde vamos a ver resoluciones, incluso sentencias del Tribunal de Justicia interpretando la norma o sentencias españolas, que no lleguen a entender muy bien cómo aplicar el reglamento a esa situación. Porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Casos de usos de la IA. ChatGPT es la IA, el reglamento de la IA divide en dos: sistemas de IA y IA generales, ¿vale? IA generales es ChatGPT, es Claude, es tal. Tu ChatGPT le puedes dar infinitos usos, o a Claude o a quien sea, de lo que quieras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una nomenclatura de cada uno de esos usos. Al final vas a tener que agruparlos. Entonces, ahí estás abriendo campo a que haya pequeños incumplimientos que no son adrede, pero que es imposible abarcar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Es que nos metemos en un problema. Yo, sobre todo, es decir, mi opinión ya la sabéis, yo creo que hay que regular ciertas cosas, siempre ciertas cosas, porque efectivamente con información sensible, además yo siempre cuento que el reglamento, o siempre, en general Europa va hacia la persona física. Sí. Cuando va hacia la persona física es temas críticos o prohibidos cuando la decisión sea automática incurra sobre persona física. Sí. Social scoring actúa sobre persona física. Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Porque que tú contrates a una persona decidido por una IA de manera automática, ojo, eso no lo puedes hacer. Siempre está protegiendo derechos fundamentales. Exactamente, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto me gusta, pero sin embargo, en la practicidad, cuando he ido profundizando y hemos hablado y he profundizado en esto, se me hace complicado imaginar, o sea, no se me hace complicado imaginar, imagino casos de uso donde se me hace complicado cómo se interpreta. Porque, es que es muy difícil. Claro, porque tú pones el caso más echado para adelante, que sería un sistema automático donde coges a todos los candidatos que te llegan a una base de datos. Imagínate, el humano ni participa. Vale. Coges todos los candidatos, ya saben la posición que tienen que cubrir, haces un screening automáticamente con IA. Pero no entra el humano, esto todo en automático. La IA toma una decisión y la IA directamente manda una carta de oferta al candidato. En modo automático. Eso lo ve todo el mundo. Sí. ¿No? Eso lo ve como es crítico, estado crítico, sí. Y para eso sabes que no lo vas a poder hacer así y que hasta donde yo sé, pues hay que montar unos protocolos, vas a tener que marcar. Protocolo me refiero que a nivel escrito tú vas a tener que demostrar que tú para ese proceso has metido una decisión humana en aquí y aquí. Sí. Claro, la pregunta es, ¿qué es donde a mí se me hace complicado? Porque esto es como el caso que todo el mundo entiende. Yeah. Pero claro, vale, yo lo puedo meter aquí, pero ¿y si no lo meto aquí? ¿Y si el humano lo meto para que una vez que haya cribado los currículums y haber seleccionado los 5 y sobre los 5 la IA? ¿Y si yo no utilizo la IA de manera automática y tan directa para decirle
elígeme al candidato para contratar y dime cuál es el candidato y lo utilizo para extraer información y componerme información. Porque al final cuando la IA extrae y compone, si soy ambiguo, la IA también va a trabajar bajo su inteligencia. Entonces también va a estar sesgando, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es, joder, ese caso concreto tiene una interpretación de la hostia. O sea, hay un trabajo jurídico técnico que yo me pongo en el papel de un juez y conozco a alguno, yo he tenido oportunidad de hablar con alguno. Estamos hablando con algo que cuando tú le preguntes A, yo le pregunté ante un mismo escenario, es que no da lo mismo. Porque matemáticamente ha sido entrenado para que no... O sea, el propio core de cómo se desarrolla hace que no dé lo mismo. Complicado, ¿eh? Porque no es reproducible tampoco. Es decir, yo no puedes llegar ahora a decir, hostia, es que me dio de A me dio B, pruébalo tú, a ver si te da... No puedes reproducirlo. Porque no te va a dar lo mismo ante situaciones que parecen similares, ¿no? La IA no va a dar la misma respuesta. O sea, va a ser muy ad hoc y por eso te digo que es importante, en verdad suena fatal, pero es importante que se empiece a producir resoluciones, ya sea resoluciones administrativas como sentencias, para ir viendo por dónde tiran y qué es lo que miden, qué tienen más en cuenta y qué menos, para tú ya ir componiendo un poco cómo vas a hacerlo tú internamente. Porque tú dices de lo del recurso humano me parece lo más típico y que va a pasar seguro. Y efectivamente... O sea, ¿quién no está metiendo quién más o quién menos? El currículum. O datos personales. O anonimizando, cuando anonimizas, que se piensan que anonimizas porque quitas el nombre y luego el conjunto el conjunto del contexto, ¿sabes? Es dato personal también. Ya, es que eso es otro... Es que la correlación entre IA y el reglamento de datos es tan heavy que va a generar muchos problemas que igual, y creo que va a pasar también mucho, igual estás cumpliendo con uno y no cumples con el otro, ¿sabes? Puede ser que el uso de la IA lo hagas perfecto y cumplas con el reglamento de la IA, pero de repente en esa investigación que te hagan, dicen, oye, aquí has hecho algo raro con el dato personal y deriven a la entidad responsable de eso, ¿sabes? Eso va a pasar muchísimo, seguro, porque todos lo hacemos sin querer. Y lo que has dicho de los currículums es justo. Por eso creo que es importante el entender para qué usamos y cómo la usamos. Si yo quiero hacerlo del cribado de currículums, hay un camino para hacerlo viable. Pues vamos a buscar ese camino. ¿Y cuál es? Pues lo que tú dices, tendrás que estudiar. ¿Qué momento meto a la persona? ¿Qué le pido a la IA exactamente que haga? Pero no es lo mismo que me cribe a que me saque datos. Y todos esos pasos que tú vas a tener que dejar por escrito, y no solo por escrito, paso 1, paso 2, paso 3, sino por qué ese paso 1, por qué ese paso 2 y por qué ese paso 3, es lo que el día de mañana te va a salvar seguro, o por lo menos va a reducir el riesgo de una sanción. Y eso es lo que todas las empresas tienen que ponerse las pilas ya, de todo lo que hagan, porque todas usan IA. O sea, es que no me creo que haya una empresa, aunque sea un trabajador, que usa su ChatGPT privado para tomar decisiones o realizar trabajos, aunque sea redactar un email. Entonces, por entenderlo, lo que una empresa tiene que hacer es protocolarizar, documentarizar y analizar sus casos de uso y establecer mecanismos para, como sabemos que los casos de uso van a ir evolucionando, establecer mecanismos procedurales, de procesos en la empresa, para que se vayan estudiando, incorporando a esa documentación que tienen que generar. Eso es, sí. O sea, básicamente yo creo que es muy similar a cuando se introdujo la ley de protección de datos. Sí, es muy parecido. Es muy parecido. O sea, tienes que auditar las bases de datos, de redactarlo. Luego, cada vez que compres una nueva, hay un protocolo que hay empresas más grandes que lo tienen, otras pequeñas que no. Sí. Es poner orden al uso de la IA. Poner orden a tu casa, efectivamente, sí. Es así tal cual. Y luego los que tengan la obligación de publicidad, como pues esto va a pasar mucho en los temas de marketing, que ahora cada vez vemos más anuncios hechos por IA. Pues eso también va a tener que avisarse de que sí. O sea, un anuncio en televisión que yo con el Mundial lo estaba viendo, había un anuncio en estas medias partes que hacen ahora más publicitarias que para el uso. Veía por no mencionarlo, porque tampoco sé si los puedo mencionar o no, aunque siempre mencionamos todo aquí. Yo creo que no pasa nada. Veía un anuncio de Globo que veía y decías, pues lo han hecho con IA, o sea, estaba hecho con IA. O sea, pues eso a partir de agosto tienen que avisar. Literalmente van a tener que escribirlo abajo. Ya, verán, cada departamento jurídico verá cómo lo hace, pero yo creo que al final harán como casi todos los anuncios, si te fijas abajo tienen cosas escritas. Entonces yo creo que ahí meterán... Que no se puede leer. Que no se puede casi leer, pues ahí yo creo que meterán el disclaimer. Igual en redes sociales. Porque esto, exactamente,
que los críticos siempre van a ser los más interpretables, Sí. pero tenemos los, ¿cómo has dicho? ¿Cómo es el no crítico? Se llama... El de bajo riesgo. El de bajo riesgo. El bajo riesgo, una de las cosas que dice es tienes que informar. Pero tienes que informar todo el... Porque con la IA, o sea, yo ya no escribo una hoja yo. O sea... Tienes que informar... O sea, tú dices si tú sacas es el trabajo decir, fuera. en mi día a día, ¿cómo me afecta a mí? Hombre, si escribes un email no hace falta. Yo todo lo hago con IA. Vale, pero si escribes un email no hace falta que lo informes. Eso se refiere más a cuando alguien o algo está interactuando más con consumidores. O sea, si hay un producto... O sea, por ejemplo, si yo lanzo una nota de prensa informando un producto, si se ha hecho con IA, ¿tengo que ponerlo? No, lo has leído. ¿El qué? ¿Te lo has leído? Sí, me lo he ¿Lo leído. has revisado? No. Vale. Yo diría que no. ¿Y si yo quiero una imagen? Sí. Ahí ya Pero también la he visto. depende qué tipo de imagen es. O sea, si es una imagen al uso, no es un deepfake, no es nada de... Pues es una imagen de un paraíso, lo que sea, que es ficticia totalmente, yo creo que no tienes ningún problema. Cuando ya empiezas a meterte a deepfakes o empiezas a componer cosas que se parecen a otras cosas, ahí ya tienes un mayor riesgo de que igual sí que tienes que publicitarlo. Pero lo que está claro es los anuncios y todo lo contenido que hagas en redes sociales, que sea, imagínate que coges y te generas solo un podcast interactuando tú y yo, pero es todo IA. Tienes que avisar que es IA. Eso sí que lo tienes que hacer. Audio, vídeo, foto... Sí. Sí. Y entiendo que aunque la ley lo deje más o menos expuesto a ti, por defecto lo irán incorporando, ¿no? O sea, es decir, que va a ser mejor pecar en decir que ha sido hecho con IA cuando has hecho que todo lo hacemos con IA, quiero decir. Sí, a ver, siempre es mejor, pero si... A ver, yo imagino que habrá cosas en todos los anuncios que acaben haciendo siempre con IA, pero si todo el contenido, el 90% está hecho de forma natural y solo es orgánica, solo es una parte que está hecha con IA, creo que ahí tienes argumentos para discutirlo. Es que esto es el problema, ¿sabes lo que pasa? Que ahora yo estoy diciendo esto, va a pasar 6 meses y se van a poner finos, a poner multas y a poner sanciones y tal, y vamos a ver cómo toma las decisiones. Y es que igual yo te estoy diciendo esto y llega X y dice, no, si lleva un 10% de IA tienes que avisar que es con IA y te mete una sanción. ¿Y la norma da interpretabilidad para que pueda alguien decir cómo no supera el 10%? No llega a ese... Dice, contenido tal, tiene que publicitarse. O sea, lo que está claro en mi cabeza, por ejemplo, es... hace no sé si lo he visto, hace unos meses, incluso un año, se puso un poco de moda cambiar call centers por IA. Entonces, cuando tú llamabas a un sitio, te cogía una IA y hay muchos proveedores de esto. Pues esos proveedores tienen que meter ahora que si yo cojo un teléfono y al otro lado hay una voz y no es una persona, me tiene que decir, soy IA. Como cuando te avisan de, vamos a cogerte los datos personales y tal, el reglamento, no sé qué, pues igual, pues formato IA. Uh-huh. Eso va a pasar. ¿Y la administración, tú crees que efectivamente en cuanto esto empiece a ser aplicado se va a poner las pilas a... Hombre, los creí que sí los pensé que es... No sé, a ver, yo me pongo en su piel y cómo funciona sin meterme en mucho jaleo. Es que es una forma de recaudar atractiva y es una cosa que todos usamos y tienes una obligación de hacerlo bien, porque la obligación está, el reglamento está ahí. Y multan, o sea, quiero decir, la multa o la sanción a todos los niveles, es igual que la multa a que tú pongas en un chatbot, aunque no, a que no pongas que es IA cuando es IA, que utilices, o que hagas el caso de los recursos, que hagas el caso de los currículum. O sea, ¿cómo están baremando las multas? Aún no está claro, porque lo que hace el reglamento, como he comentado antes, te marca máximos y mínimos. Entonces, ahora va a ser España la que determine cómo vamos a jugar en esa franja. Y va a tener en cuenta ciertas cosas que agravarán la multa y ciertas cosas que atenuarán la multa. Entonces vamos a ver qué pasa. Es que, pero si entra esto entre el 10 de agosto, entra... Claro, pero lo que tiene que bajar a tierra ahora... O sea, ahora la realidad es, ¿te puedo multar? Sí. ¿Te van a empezar a multar el 2 de agosto? Es probable que el 2 no. Están de vacaciones los funcionarios. Claro, eso. Puede ser que sí. El 2 de agosto no van a ver nada. Pero ahora, como ha sacado la proposición de ley esta, están esperando, esto se aprobará, lo han bajado a tierra, entonces ya van a tener muchas más herramientas para bajar la sanción muy al detalle. O sea, ahora tienen poca cosa que hacer la administración para poder decir, pues en vez de 1 millón te corresponden 100.000, porque no tienen esa herramienta, entonces se lo van a acabar dando. Entonces vamos a esperar, porque yo creo que lo que va a pasar es que en los próximos meses vamos a ver alguna, pero va a haber un día que va a haber aluvión, porque ya tendrán todas las herramientas donde dirán, vale, ya que ya me puedo meter, porque ya no es mi interpretación. Es que me han dicho en una ley española que esto puede irme desde aquí hasta aquí por esto, de aquí hasta aquí por esto. Esto baja un poco.
y van a tener las herramientas, que es lo que les está faltando. Ya. Sí. O sea, todavía está un poco todo a... Pero es lo que pasa cuando regula rápido. Y también tenemos una manía, yo creo, en Europa de sabemos que algo viene y lo posponemos. O sea, es decir, ¿por qué estamos hablando de esto ahora y no hace un año? ¿Por qué se ha tenido que posponer cierta parte del reglamento? Porque vamos como muy acelerados de que queremos implementar algo, las empresas van a su ritmo y es muy nuestro también en España, yo creo, el decir, bueno, ya cuando llegue ya me pongo. Y ha llegado. Y nos estamos poniendo ahora. En todo, también el Estado. No estoy hablando solo de las empresas, el Estado también. Porque Sí. la normativa tenía que haber salido hace un año, pero la van empujando y aquí estamos. ¿Y crees que esto, que ya ha quedado claro que hay que hay una interpretabilidad muy grande respecto a ciertos casos de uso que se puedan dar, ¿tú crees que esto lo puede llevar una empresa internamente ellos de la mejor forma que puedan o van a tener que buscar a compañeros de viaje que les echen una mano? Hombre, aquí para mí hay dos motivos por los que yo no lo haría. Yo no lo llevaría interno. Primero porque va a demandar mucho tiempo de la persona que lo lleve. Si pones a un abogado a hacer esto y el abogado tiene otras muchas funciones en la empresa, ese abogado al final va a petar porque no le va a dar la vida. Porque la IA va a estar usándose todos los días. Y estoy muy convencido de que cada semana y media va a haber un caso nuevo de uso. Entonces, el abogado va a tener que perder sus 15, 20 minutos, una hora, lo que sea, para estudiar ese caso de uso e interpretarlo. Entonces, merece la pena externalizarlo por ese lado y también por un tema de responsabilidades. Al final, si tú lo externalizas, también estás demostrando diligencia por tu parte, que te has ido a un profesional que sabe de eso y ese profesional te ha dicho, la mejor vía es esta y esta. Entonces, creo que a una empresa lo que le merece la pena es externalizarlo. Porque en el momento que comienzan que buscan a un proveedor para que les ayude a hacer esto, a ponerse al día, por decirlo así, en el reglamento, o sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿en qué consiste a la hora de echarles una mano? Pues bueno, es que es básicamente lo que ya hemos comentado. Al final es entender qué tienes y para qué lo tienes. O sea, es el primer ejercicio que tiene que hacer cualquier proveedor, el proveedor que sea, tiene que analizar, oye, ¿qué IAs tiene esta empresa? O si usa las típicas generales, ¿para qué las usa principalmente? ¿Hay algún caso de uso excepcional? Perfecto, ya tenemos esto cubierto. Vale, este es nuestro contexto. ¿Dónde estamos en el reglamento con este contexto? Por cada uno de esos usos. Entonces tendrá que determinar, oye, pues este está prohibido, no puedes hacerlo. Vamos a estudiar cómo podríamos orientarlo para que no entre en el prohibido. Oye, mira, este tiene alto riesgo. Si lo haces así, tienes que hacer esto y esto adicional. Pero igual, si cambias esto y esto, te baja un poco y ya estamos en terreno de bajo riesgo y tus obligaciones son mínimas. Entonces, creo que va a ser muy ad hoc en función de cada caso de uso que le vaya dando cada empresa a sus IAs. Decías antes, también para dejar claras las fechas, que lo prohibido y lo crítico se posponía, ¿no? Se pospone todo. Lo prohibido es prohibido, ya está prohibido. Vale, lo prohibido ya está en aplicación. Está prohibido. Lo que Social scoring no se puede hacer. Social scoring no se puede hacer. Lo que es alto riesgo, que están en el anexo 1 y anexo 3 del reglamento, que están descritos ahí más o menos. Dicen que son casos de uso, pero realmente son contextos de uso. Eso se ha pospuesto al año que viene. Si no recuerdo mal, creo que era diciembre, pero me he puesto equivocando. Al año que viene y al año siguiente. Se han dividido un poco algunas cosas, pero los de alto riesgo se posponen para el año que viene. Diciembre de 2027. Sí. Pero vamos, que con el trabajo que tiene ya y con la interpretabilidad que tiene, si esperan a ponerse en noviembre de 2027, van tarde. No, y además que ya tienes el riesgo de que estés haciendo usos prohibidos. O sea, eso te puede estar pasando ya. Y también el riesgo de que tienes que informar, lo de la publicidad está ya. O sea, es agosto ahora. Entonces ya tienes muchas obligaciones. Oye, informar a tus empleados. Eso también está ya. O sea, hay mucho reglamento que está ya. Porque ya han pospuesto eso. Lo único que implica es, si te pones a trabajar ahora, joder, vas a llegar muy holgado, muy tranquilo a ese momento. Si te pones a trabajar dentro de un año, te arriesgas a una cosa. Primero, que te van a meter una sanción seguro dentro de un año por las cosas que ya estás haciendo mal. Y dos, vas a ir muy justo para poder organizar lo que estás haciendo de alto riesgo y cómo poder reestructurarlo para entrar dentro del reglamento. Ignacio, ¿cómo tú te interesa tanto el mundo de la IA? que venís de un sector que no es el más famoso a nivel tecnológico. O sea... tengo muchas respuestas para esto. No sé, yo creo que cuando empecé a usarla, porque la primera vez que lo usé fue en el primer despacho que estaba, en el despacho así top en España, me empezó a gustar y vi que tenía mucho uso. Y dije, ostras, esto si avanza bien, por ejemplo en nuestro sector, va a ayudar mucho.
Y vi que fue avanzando y dije, yo esto lo tengo que entender. Lo primero es lo tengo que entender para mí, por mí, como acto egoísta total de saber cómo lo puedo usar en mi beneficio y para qué lo puedo usar en mi beneficio. Y también vi que había un reglamento que iba desarrollándose que además necesitaba también entender, igual, por egoísmo, para mí, para ver, además de cómo lo debo usar como abogado, sino qué no debo hacer según la ley, según la norma. Entonces fui interesándome y me fui especializando un poco y aprendiendo sobre todo, porque tú lo sabes, es que cada semana cambia. O sea, a mí me gusta y lo uso mucho y creo que es una herramienta súper útil para nuestra profesión. Hay que tener mucho cuidado, porque no sé si has visto ya que hay mucha sentencia, mucha noticia de pues, abogados que usan y se inventan sentencias y las meten en escritos, e incluso jueces que toman decisiones basadas en esas sentencias ficticias que ha pasado. Entonces, ¿es súper útil? Sí, hay que tener cuidado con ella, mucho. Pero la idea es ser productivo y que te ayude a eso y creo que lo hace. Hay que leer lo que da. Sí. Y criticarlo, ¿no? Sí. ¿Y tú en tu día a día cómo utilizar la inteligencia artificial? Pues la uso mucho. Sobre todo me sirve a veces para hacer un poco de abogado del diablo. Cuando estoy redactando, yo me dedico mucho a litigación, cuando estoy preparando algún juicio, cuando estoy preparando algún escrito, hay veces que digo, vale, este es mi argumento, ¿cómo me llevarías la contraria? Entonces veo un poco dónde están los puntos débiles de mi argumento y empecé a buscar, oye, pues me tengo que ir más por aquí, más por allá. O incluso preparando algún juicio, alguna testifical, le voy a hacer estas preguntas. Si tú fueras al contrario, ¿qué preguntas le harías? Y ya voy preparando, vale, pues tengo que prepararme esto y esto. O sea, al final tienes, igual para abogado, infinitos usos de lo que podrías hacer. Al final a nosotros nos sirve, yo creo, para prepararnos más, para tener más ideas de las que tú puedas tener de base y para tener un mejor resultado en lo que sacas, que es lo mejor. ¿Esto de alguna forma afecta a la profesión? Porque si os da velocidad a la redacción, os da velocidad al pensamiento, puede venir alguien que te cuente su caso y estar grabándolo ya y que la IA... Bueno, la cantidad de emails que tengo de literalmente ChatGPT me ha dicho esto y me chuta lo que le ha dicho ChatGPT y que un cabreo cuando hacen eso, porque digo, ok, me parece bien que lo hagas, tienes intención de entender qué te está pasando. Porque tú no le preguntas, dame el prompt que la pregunta ChatGPT. Haces la pregunta. No, pero te puede dar muchas buenas ideas, pero ChatGPT o cualquier otra idea, estoy hablando de esta porque estamos hablando de esta, se inventa muchas cosas. O sea, saca conclusiones y tú le preguntas, ¿y por qué has sacado esta conclusión? Y te dice lo típico que te dice, ay, perdón, me he equivocado. ¿Ay, qué haces? ¿En quién te cagas? Es verdad, hablando mal y pronto, me pasa mucho, muchos clientes me mandan, oye, me ha dicho esto ChatGPT, mira este documento que me ha hecho Claude, o mira, he preparado este documento. Lo abres y dices, esto es Claude sin skills, o sea, lo estoy viendo. ¿Te ha pasado que hacéis cuando interponéis una demanda? Sí. ¿Te ha pasado algún caso de ya algún cliente que te haya reescrito la demanda que tú has escrito con IA o no? Parrafitos sí. Parrafitos sí. Me ha pasado eso, ahora tengo un caso que me ha llegado la contestación a la demanda en este caso y estoy casi seguro que me han metido sentencias inventadas. Estoy ahí preparándome la audiencia previa con eso en la cabeza para... Pues porque es que, o sea, que al contrario ha metido sentencias inventadas. El otro abogado, ¿no? Sí, porque no las encuentro en ningún lado. Los números existen, pero no corresponden con eso, entonces tiene toda la pinta, porque es lo típico que te hace cualquier IA que no tengas medio configurada, te va a dar sentencias que no, cuando no son IAs profesionales de abogados. A menos que sepan que tienen que utilizar los modelos tope gama, que eso es algo que claro. Si escuchas en nuestro podcast a lo mejor lo entenderían, claro. Por la forma... Interesante. No, yo veo que al final el uso de la IA está extendida en todas las áreas, en la vuestra además, que tiene que ver con la redacción. Yo es que he tenido también muchas discusiones con otros abogados que tenemos en la empresa. ¿Y qué te dicen que no? No, a ver, es que la cuestión es que cambia cómo preguntas y de qué forma preguntas. Quiero decir, la mayoría de gente pregunta cualquier cosa de manera de cualquier forma, ¿no? O sea, cuando probablemente muchos de los parrafitos que te mandan vienen porque no les han dado el contexto adecuado que tú sí que tienes. Claro, entonces, cuando tú eres un poco más empático con la situación, sabes que tienes que articularla, pues la verdad es que la IA me da unos resultados que te permite discutir con alguien que realmente es jurista, ¿sabes? Que es abogado. Sí, pero yo, o sea, sé que el 99% de la gente escribe cualquier cosa y llegará a la IA y dirá...
me han robado el bolso, ¿qué tal? Y entonces, pues la IA, ella parte de... Bueno, y ¿sabes? burofaxes que escriben con IA enteros sin mirar nada y tal, que sale y ves que es IA porque te ponen los titulitos. O sea, que no están ni un poco corregidos. Así. ¿Cómo vosotros vais a competir o cómo lucháis contra... nos pasa en todos los sectores, ¿eh? Yo trabajo con IA, implemento IA... ahora con la parte de la ley de IA, que yo le llamo ley de IA, reglamento de IA. Pero ¿cómo vosotros competís contra, al final, esto puede ocasionar una bajada de precios dentro del mundo abogado? Porque, claro, escribir hoy, tú, lo haces sin desconocimiento. El cliente, más allá del conocimiento que puede ir de haber preguntado a la IA, tampoco es que tenga mucho conocimiento. O sea, quiero decir que con la IA ganamos conocimiento inconsciente, que me gusta contar a mí. Sí, claramente. O sea, tienes conocimiento, pero que no eres consciente de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el panorama del abogado, de la figura de abogado? Yo creo que va a afectar mucho a nuestro sector. Yo estoy completamente enamorado de la IA, lo reconozco. Yo soy súper fanático de ella. Va a afectar, va a cambiar y está cambiando nuestro sector completamente. Pero hay una realidad importante, sobre todo en distintas materias del derecho, que es cuántas veces ha ido la IA ante un juez, con cuántos clientes trata directamente, con cuántos contrarios. O sea, hay una parte muy humana dentro de nuestro trabajo que te da mucho la experiencia y mucho los compañeros que tengas en el despacho, que eso, la IA te va a ayudar a lo mejor una base, pero no te va a dar el producto final, no te va a llegar a esa negociación, o sea, te va a ayudar en todo ese proceso, pero eres tú el que tiene que llevar todo hasta la línea de meta. Y eso es donde yo creo que el valor añadido del abogado va a estar ahí. Porque un abogado técnico es importante y siempre ha sido importante y lo va a seguir siendo. Pero esa parte técnica, cada vez la IA es más capaz de completarla. Entonces ahora lo que necesitas es un abogado que sea capaz de llevar esa parte técnica a la práctica. Porque el mundo del derecho, aunque es muy teórico muchas veces y nos encanta decir palabras y latinajos y tal, es súper práctico. Es todos los días pasa algo, todos los días hay un problema. A mí me llaman clientes cada 20 minutos con un problema distinto. Y ese momento tienes que tener no solo la habilidad técnica, sino la habilidad empática. Y eso no te va a dar la IA, por lo menos por ahora. Este año vienes a Palmeratec, que es muy humano, porque estamos todos juntos ahí. Vienes a Palmeratec, que se celebra el 1 de octubre. ¿De qué nos vas a hablar ahí? Pues de lo que me dejes. No, vamos a hablar sobre todo también del reglamento de la IA otra vez. Vamos a ver si se ha avanzado algo. Y lo bueno es que ya vendrás con multas. Esperemos que sí. Bueno, esperemos que eso para mí. Yo espero que este tiempo... nosotros somos aliados, a ESIA. Somos aliados de la IA. Sí, somos aliados. No, la idea es venir a hablar de la IA como concepto, cómo afecta el reglamento de la IA en la normativa. Si hay desarrollo normativo interno español, todavía mejor porque vendremos con más cosas. Y también un poco para ver cómo la podemos usar. Pues con ese titular nos quedamos para que la gente se apunte. Genial. A Palmeratec. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanjo. Bueno, pues estamos como acabado un nuevo episodio de Automatizados. Como sabéis, nos podéis encontrar en las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Podimo. Y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Estamos abiertos a que nos escribáis cualquier comentario, pregunta sobre los podcasts y a seguir generando contenido de calidad y hablar de tecnología y de inteligencia artificial. Nos vemos la siguiente temporada. Nos vemos en breve. No vamos a cerrar canal. Vamos a seguir con estos podcasts, pero va a venir cargada de energía. No os digo más. Nos vemos cada martes. Vais a seguir viendo cada martes en un nuevo episodio de Automatizados. Hasta la próxima.